Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, primero lo desplegamos en titulares. Aquí están. Es noticia: México por delito de desaparición forzada, obstrucción de la justicia y tortura. Son las acusaciones contra el ex procurador Murillo Caram, detenido hace 5 días. El presidente del país, López Obrador, exige que diga quién dio la orden de desaparecer a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Los contamos, lo analizamos. En noticia: Bolivia, una multitudinaria concentración en La Paz responde al llamado del presidente Luis Arce y exige respeto al Estado de Derecho, en un claro mensaje hacia la derecha que intenta nuevas acciones de desestabilización. Les presentamos y analizamos esta radiografía. En noticia: Chile, además del rechazo de movimientos sociales e indígenas, la detención del reconocido líder mapuche Héctor Yaitul genera suspicacia política. Denuncia la primera ministra del gobierno Boric, la derecha condena y sucede a 9 días del referendo que decide la nueva constitución del país. Profundizamos en ello. En noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia: México, el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, permanecerá en prisión por delitos relacionados con el caso Ayotzinapa. La aprehensión del autor de la llamada verdad histórica tiene lugar días después que la Comisión de la Verdad para el caso entregara un informe a los padres de los 43 jóvenes desaparecidos. Nos cuenta de todo esto nuestro corresponsal en Ciudad de México, Eduardo Martínez. Dentro de la sección Cero Impunidad de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana ofreció detalles sobre la detención y el proceso judicial en contra del exprocurador Jesús Murillo Caram por los delitos de tortura, desaparición forzada y obstrucción de la administración de la justicia en el caso de la desaparición forzada de 43 normalistas. La diligencia desde la detención se realizó de manera pacífica, con apego a derechos humanos y respetando los derechos del imputado. El mandatario reconoció a los padres de los 43 jóvenes por exigir hasta el final el esclarecimiento de los hechos. Una de las cosas extraordinarias de los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa es el no haber dejado el caso. También rechazó el manejo informativo que algunos medios han dado al caso. Ejemplo de ello, el periódico Reforma, que en primera plana publicó que el caso se había cerrado. Los medios, con una línea crítica al gobierno, incluso han señalado que la llamada verdad histórica construida por Murillo Caram es similar al informe entregado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Mientras Murillo Caram aseguró que los estudiantes fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos. Para contrarrestar esa versión, el proyecto Infodemia se dio a la tarea de comparar esa conclusión con el informe que, entre otras cosas, califica los hechos de septiembre de 2014 como un crimen de Estado. Y van a seguir las detenciones porque ya hay varias decenas de órdenes de aprehensión que incluyen a 20 militares, incluyen a autoridades locales y federales, incluyen también a delincuentes de Guerreros Unidos. A 8 años de la desaparición de los estudiantes todavía queda mucho por esclarecer. Pendiente está la extradición desde Israel de Tomás Herón, quien fuera jefe de la Agencia de Investigaciones Criminales, señalado de alterar las pruebas y participar en la tortura de los detenidos. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña José Reveles, periodista, escritor, nos acompaña desde Ciudad de México, en México. Hola José, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Tatiana, a la orden.
Muchísimas gracias. Bueno, primero acerca de la coyuntura, tu opinión acerca de los casos que la Fiscalía acusa al exprocurador Murillo Caram directamente relacionado como corresponsable de la desaparición de los 43 jóvenes. Bueno, corresponsable en la medida en que no hizo lo que debía haber hecho como Procurador General de la República y permitió que las cosas siguieran como si tal cosa. Escogió, dice la acusación, con dolo, con engaño, buscar una verdad que fuera cómoda para el gobierno, en vez de hacer lo correcto, aplicar todas las reglas que marca la ley. Entonces, creo que las acusaciones son muy graves a partir de que se dice que fue un crimen de Estado y él es el responsable de las acciones que condujeron a ese crimen de Estado. Es decir, la desaparición forzada de los muchachos, la tortura a testigos para forzar a la verdad histórica, para llegar a una verdad que se definió en un cónclave en días previos a dar a conocer a la opinión pública, y también pues la desaparición forzada de los jóvenes, que pues pudo haber tenido otros rumbos si hubiera habido una actuación más eficiente de la Procuraduría. Dicen que son 3 delitos, la Fiscalía de esto lo acusa: desaparición forzada, obstrucción de la justicia y tortura. Visto así, José, para conocer tu opinión, es hacer referencia a hablar que hay una persona directamente involucrada con los hechos, desaparición forzada y tortura. Sí, la tortura, si no la ordenó, la permitió. Pero hay videos en donde demuestran que su director de la agencia criminal, Tomás Herón de Lucio, que está exiliado, se fue a Israel, y el gobierno mexicano no tiene un tratado de extradición con ese país. Se le ofreció, viajaron funcionarios hasta Israel para ofrecerle un criterio de oportunidad, para que hablara lo que tuviera que decir, pero él se negó. Entonces hay que esperar a que se autorice su extradición y ya vendrá y complementará las informaciones que hasta ahora se tienen. Es la primera vez que se juzga a un procurador, alguien que fue Procurador General de la República. Creo que es un nivel muy alto dentro de un gabinete, del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto. Y bueno, me parece que va a quedar bastantes semanas y meses en prisión hasta que termine todo este proceso que fue sujeto ya. Hoy, en la audiencia que tuvo lugar para conocer si quedaba y se mantenía en la prisión preventiva, al final se decide que sí, porque podría fugarse del país. Él dice que la verdad histórica es esa que él impuso, que el gobierno de Enrique Peña Nieto impuso, y que es esa la verdad histórica. ¿Esto quiere decir entonces que no habrá colaboración con la justicia, o cómo lo interpretas? Lo que se está defendiendo es que él no mintió. Solamente no mintió con respecto a que los muchachos, los estudiantes normalistas, los 43, fueron liquidados, fueron muertos, asesinados, pero él señaló un lugar como el basurero de Cocula, en donde se habrían incinerado los 43 cuerpos, lo cual no se pudo demostrar, ni siquiera que hubo un incendio de esa magnitud, y de tal manera que por eso no es correcta la verdad histórica que él defendió. Los jóvenes, aparentemente, por indicios que aparecen ahora, no hay ninguna evidencia de que alguno esté vivo, por indicios de ahora, ellos fueron llevados a diferentes rumbos, están todavía sin encontrarse los restos, hay que seguir investigando en dónde quedaron, pero no están en el basurero de Cocula, obviamente. Obviamente. El presidente López Obrador hoy ha dicho
lo conmina a el exprocurador Jesús Murillo Caram que diga quién dio la orden de haber desaparecido a los estudiantes. El hecho mismo de que ya sea detenido, ¿crees que podrá avanzarse en saber qué fue lo que pasó? ¿Quién dio la orden de esta desaparición de los muchachos? Yo creo que el hecho de haber construido una verdad diferente de la realidad hace que Murillo Caram no tenga esa información de quién dio la orden de desaparecerlos, ¿no? Porque ahí están involucradas autoridades municipales, policías federales, policías estatales, incluso el ejército, porque ya hay decenas de órdenes de aprehensión que incluyen a 20 militares, entre ellos un general, un coronel, encargado ahí del batallón 27, un general Saavedra, y por primera vez, porque Murillo dijo explícitamente hace casi 8 años que el ejército no había tenido nada que ver. O sea, defendió al ejército a capa y espada sin tener las evidencias de si había participado o no. Ahora hay 20 órdenes de aprehensión contra ellos, contra militares. Y la propia defensa de Murillo Caram dice que no hay pruebas contundentes por parte de la Fiscalía para inculparlo por esos 3 delitos. La Fiscalía dice que hay suficientes pruebas de ello, pero la defensa reitera en que no son concluyentes. Sí, se van a tener que dirimir eso en tribunales porque son posiciones totalmente antagónicas. Yo pienso que sí hay evidencias en la medida en que hay hasta videos de cómo Tomás Herón de Lucio, el hombre que está en Israel, tortura personalmente a varios de los detenidos en momentos en que ya Jesús Murillo Caram, el procurador, estaba dando a conocer lo que ellos habrían dicho, es decir, está diciendo lo que iban a decir. Entonces, obviamente, sí hubo una colusión ahí de funcionarios para desviar los hechos hacia la conveniencia del momento, que en mi opinión, yo tengo la hipótesis de que la conveniencia fue que el presidente de la República salía en un par de días, hablo de la conferencia del 7 de noviembre, donde se dieron datos específicos de cómo habrían liquidado a los jóvenes, según aquella versión, y el día 9, el presidente Peña Nieto tenía que estar en la reunión de la PEC en Australia, y después tenía que estar en China. Entonces no se podía ir, no era políticamente correcto irse del país con ese pendiente tan grave, esta pues masacre, esta desaparición colectiva que no había ocurrido en muchísimas décadas en México. Sí, por todo esto, José, entonces habían involucrados del alto gobierno. Sí, por supuesto, estamos hablando de eso. Todavía no se menciona al que fue secretario de Gobernación en esa época, que es Miguel Ángel Osorio Chong, que posiblemente está detrás de esta decisión del procurador, es posible, pero no se ha mencionado, no ha salido a relucir su nombre, y creo que pues en el proceso, en estas semanas y meses que siguen, irán saliendo nombres diferentes. Y el expresidente Enrique Peña Nieto, que según por lo menos lo que informan los medios de comunicación se encuentra en España, ¿deberá ser pedido en extradición en algún momento? ¿Deberá rendir cuentas a la justicia? Hasta el momento no hay ningún indicio de que él vaya a ser llamado el presidente de la República. Es como si todo se hubiese operado del secretario de Gobernación, desde la Procuraduría General de la República, del gobierno del estado de Guerrero para abajo. Pero bueno, eso lo tiene que determinar la autoridad. Pero hasta ahora no ha sido llamado, no ha sido convocado, no ha sido incluido en la investigación como eventual culpable de esta mentira histórica. Sí, José, está clarísima la decisión y el compromiso del gobierno del presidente López Obrador por avanzar en esta investigación. Él lo prometió en campaña, se ha reunido varias veces con los familiares de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Dice que la justicia debe presentar todo lo que sea posible para avanzar. Pero ¿qué falta para que realmente se den los pasos certeros y saber realmente qué fue lo que pasó de nuevo? ¿Quién dio esa orden? ¿Qué se necesita para llegar a esa instancia de esta verdadera verdad histórica? Pero además saber dónde están los jóvenes, cuál es el paradero de estos muchachos.
Claro, eso es lo que falta, de pronto ubicar los restos de ellos, porque no hay evidencia de que alguien esté vivo, de los 43, ubicar cómo ocurrieron los hechos, también si el móvil fue, como se dijo en un principio, la posibilidad de que uno de los autobuses que los jóvenes tomaron en la terminal y fueron obstaculizados, digamos, por la policía y los delincuentes para llevárselos, si llevaba una carga de droga o dinero de los delincuentes llamados Guerreros Unidos. Eso no ha sido tampoco esclarecido todavía, aunque sí hay evidencia grabada en los Estados Unidos de que estando presos ya en el vecino país del norte, estuvieron dando órdenes la noche de estos acontecimientos trágicos, diciendo que cerraran todas las entradas de Iguala, que no permitieran que nadie saliera, que bloquearan los caminos, etcétera. Entonces, sí hubo una comunicación entre los guerreros de aquí de México y digamos, sus representantes allá en los Estados Unidos, en Chicago. Entonces, todo eso faltaría para que quede redondeada toda una nueva verdad que no sea aquella verdad histórica que precisamente Murillo Karam dio a conocer. Que fue la narrativa del gobierno anterior. Por último, volviendo a un tema que ya nos contaba, las pruebas, porque resultan fundamentales en este caso para saber cuánto tiempo, según hemos leído expertos en el proceso judicial mexicano, dicen que puede ser de 60 a 90 años, dependiendo de lo que decida la justicia para el exprocurador Murillo Karam. Esas pruebas, además de la que nos estabas contando, de la tortura que además aparece en los videos, están los celulares, entre otras cosas, de muchachos que lograron contestar, uno que resultó herido, pero que además él logra sobrevivir aunque queda muy mal herido. Es decir, hay otra serie de pruebas que deberían ser fundamentales para esto. ¿Por qué crees que la defensa de Murillo Karam las desestima? Bueno, la defensa de Murillo está tratando de demostrar que lo que hizo estuvo bien hecho, pero es justamente lo contrario a lo que dice la Fiscalía actual. Por ejemplo, la responsabilidad de los militares, que repito, no fue señalada en su momento, pues ahora resulta que hay un joven, Julio César Patolzin, que era soldado en activo y estaba inscrito como estudiante de la normal rural de Ayotzinapa. Entonces, él pasaba la información al ejército y cuando desaparece porque está entre los 43, el ejército no lo busca. Se olvida de que era miembro del ejército. Y eso es una omisión terrible. Falta cualquier deber militar establecido en los códigos castrenses. Entonces, ese tipo de cosas son las que faltan por dilucidar. Y sobre todo, insistir en que no solo la verdad histórica es una falsedad, sino que se fabricó específicamente un libreto que fuese hecho con engaño, con dolo, y por supuesto que el no administrar justicia correctamente pues afecta a todo el proceso de investigación. Claro, todo esto lleva a que necesariamente se piense por qué tal nivel de confianza de la defensa de Murillo Karam sobre las pruebas que evidencian todo lo contrario. Si evidentemente saben que están las pruebas, más vale deberían pensar en otra estrategia, colaborar con la justicia, o es que confían en que la justicia de alguna manera los podrá proteger. No, yo creo que están todavía en la primera etapa, que sería defender lo que hizo y supuestamente hizo bien, pero yo creo que podría dar un giro la investigación si de pronto el propio procurador se convierte pues, en un informante que diga qué cosas ocurrieron que no sabemos, que la sociedad no sabe, que los padres no saben. Porque hay que tener en cuenta que en esta comisión de la verdad o la comisión para el acceso a la justicia, en el caso de Ayotzinapa, participan los padres.
ellos son parte activa junto con el gobierno, son coadyuvantes, tienen oficinas dentro de la Secretaría de Gobernación. Eso es muy importante señalarlo, porque no se está haciendo de una manera lejana a los familiares. Están juntos el gobierno y los familiares en esta demanda conjunta para que las cosas vuelvan al cauce que debieron haber tomado desde un principio. Muy doloroso para las familias, entre otras cosas, todos estos años sin saber qué ha pasado con sus hijos. Muy doloroso. Muchísimas gracias por ese análisis. Buenas noches. Gracias, con mucho gusto. Adiós, muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Bolivia. Una multitudinaria concentración en La Paz responde al llamado del presidente Luis Arce y exige respeto al Estado de Derecho en un claro mensaje hacia la derecha que intenta nuevas acciones desestabilizadoras. Tenemos esta radiografía y la analizamos al volver en Es Noticia. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctanos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. El mundo sintoniza Telesur. Soy Mateo Grille desde Uruguay. Porque Telesur siempre da más. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre la literatura latinoamericana con otro notable invitado, Armando José Sequera, escritor directamente desde Caracas, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Viernes, solo por Telesur. En Noticia Bolivia, miles de personas de distintas organizaciones sociales marcharon hasta el centro de la ciudad de La Paz en apoyo al presidente Arce, el sistema democrático y en rechazo a las amenazas de un nuevo golpe de Estado. Nuestro corresponsal Freddy Morales nos cuenta. Representantes de distintos sectores sociales de La Paz, las provincias y del interior del país llegaron hasta la Plaza San Francisco para expresar su apoyo al gobierno y al sistema democrático. Estamos viniendo a dar el respaldo a nuestro hermano presidente. Este gobierno no está solo. La derecha fascista golpista otra vez se quiere articular como lo hizo el 2019. Las mismas estrategias. Y esta marcha hemos hecho para demostrar de que no vamos a permitir otra vez golpe. Dirigentes de sectores sociales denunciaron que desde la derecha se amenaza con un golpe de Estado, como ocurrió en noviembre de 2019.
Aquí se va a encontrar con el pueblo unido, con todas las organizaciones sociales y los pueblos indígenas. Las 36 naciones estamos firmes para defender nuestra democracia. Acá está el pueblo, acá estamos los bolivianos, hombres y mujeres que estamos reconstruyendo nuestra economía. Porque ellos nos han dejado en un año, nos han saqueado, han cesado empresas, industrias, y hoy nos está costando reactivar esa economía. El vicepresidente David Choquehuanca recordó lo que significó para este país el año de gobierno de facto de Yanine Áñez, que culminó el golpe de Estado de 2019. En ese año hemos tenido un año de luto, llanto, desaliento, un año de persecución a la libertad de expresión, un año de ejecuciones extrajudiciales, un año de saqueo, un año de robo, hermanos, un año de encarcelamiento. El expresidente Evo Morales advirtió que la derecha solo busca beneficiarse de las riquezas de los países, por lo que anula toda actividad económica estatal. Si vuelve la derecha nuevamente a privatizar servicios básicos, salud, educación, telecomunicación, luz, está en el programa, revisen eso, y especialmente cerrar las empresas públicas como empezó. Y estamos ahora, está reactivando nuestro hermano presidente. Por eso, hermanas y hermanos, la diferencia profunda con la derecha es de carácter programático, ideológico, también cultural. El presidente Luis Arce explicó que ahora la derecha intenta desestabilizar su administración para provocar una crisis económica y social, con el pretexto del aplazamiento del censo para mediados del año 2024. Sobre nuestro cadáver un golpe de Estado, hermanas y hermanos. La derecha siempre va a buscar excusas para desestabilizarnos, para desgastarnos, con la complicidad de varios actores en la sociedad. Hoy el censo politizado, y un censo politizado que pretende beneficiar a unos cuantos. El censo, hermanas y hermanos, se va a hacer, pero se va a hacer de manera técnica y profesional. La participación de sectores sociales fue masiva, al extremo que tras 5 horas de concentración y discursos seguían llegando hasta la Plaza San Francisco sectores sociales. Los intentos de desestabilizar al gobierno de Luis Arce los promueve la derecha desde el Comité Cívico y la Gobernación de Santa Cruz, con amplio respaldo de una red de medios de comunicación. Allí el informe que preparó nuestro equipo en La Paz, Freddy Morales, con quien conversamos ahora para conocer cómo finaliza esta jornada. Hola Freddy, muy buenas noches, adelante. Hola Tatiana, buenas noches, saludos desde la ciudad de La Paz. Una jornada, un jueves impresionante en cuanto a movilización de personas. Ese detalle de que tras 5 horas de discurso, de concentración en la Plaza San Francisco, es importante, tras 5 horas de discursos, la gente continuaba llegando desde distintos puntos de la ciudad para participar de este respaldo al gobierno del presidente Luis Arce. ¿Cómo termina la jornada? Con un ultimátum desde el Comité Cívico de Santa Cruz y la Prefectura de Santa Cruz hacia el gobierno nacional, en sentido de que hasta mañana el Instituto Nacional de Estadística tiene plazo para presentar los documentos e informaciones que se le ha solicitado desde esa región sobre el censo de población y vivienda. Los medios de comunicación de la derecha destacan que si el gobierno no cumple en entregar esos documentos, esa información, las autoridades del departamento de Santa Cruz podrán adoptar otras medidas de presión contra el gobierno a partir de la próxima semana. Recordemos que Santa Cruz, a través de su gobernación y su comité cívico, ambas instituciones que participaron activamente en el golpe de Estado de 2019, vienen reclamando que se adelante la fecha del censo. Inicialmente reclamaron que se aplace, que se postergue el censo, que debía realizarse en noviembre de este año. El gobierno dio lugar a esa solicitud y ahora están intentando movilizar a todo el país
en contra del aplazamiento del censo y exigen que se haga un año antes de lo que el gobierno ha planteado tras varias consultas a organismos especializados internacionales, el Organismo de Población y Vivienda de Naciones Unidas, otros organismos internacionales especializados. 8 de las 9 gobernaciones de este país, con excepción del de Santa Cruz, han señalado que sí, que están de acuerdo que se aplace el censo hasta mediados del 2024. Las casi 400 municipalidades o municipios del país también han señalado que están de acuerdo, y la casi totalidad de universidades estatales que trabajarán activamente y directamente en la ejecución del censo han señalado que están de acuerdo en las nuevas condiciones para realizarlo. Sin embargo, Tatiana, los medios de comunicación se esmeran en señalar que si no se llega, mejor dicho, si no se da lugar a lo que exige el Comité Cívico de Santa Cruz y la Gobernación de Santa Cruz, no hay acuerdo con nadie en este país. El gobierno ha señalado que este fin de semana también concluye una serie de mesas de negociaciones e información en los 9 departamentos. Hasta el momento, 7 de los 9 departamentos han señalado su conformidad en que el censo se realice en 2024. Tatiana. Sí, te escucho atentamente, Freddy, y uno sí realmente se pregunta, pero ¿qué es lo que pasa en Santa Cruz? Tal nivel de ímpetu para pensar que realmente pueden paralizar desde este departamento, en particular desde esta gobernación con Luis Fernando Camacho a la cabeza, todo un país. Brevemente te pregunto, ¿y tienen planeado, han anunciado, como siempre amenazan, movilizaciones en Santa Cruz? La derecha, desde que asumió el presidente Luis Arce, viene preparando el terreno para debilitar a tal grado el gobierno, como lo hizo con el gobierno de Evo Morales, también del Movimiento al Socialismo, para dar el próximo paso. Eso tiene un gran respaldo de sus medios de comunicación. Entonces, esto de plantear, claro, uno lo informa y realmente no tiene asidero de que prácticamente todo el país y sus instituciones hubieran llegado a un consenso para la realización del Censo de Población y Vivienda, pero Santa Cruz, mediante su comité cívico, su universidad estatal y la gobernación, están en contra de todo lo que el resto piensa. Y lo que se esmeran sus medios de comunicación en hacer es precisamente hacer consentir a la población de que si no se llega a un acuerdo con Santa Cruz, no hay acuerdo con nadie. El presidente Arce ha sido hoy muy enfático al señalar que la fecha definitiva del censo la definirán los aspectos técnicos, lo definirán los técnicos y no los políticos. El presidente Arce y también los movimientos sociales que lo respaldan han rechazado de forma contundente esta manipulación que se hace a través de los medios de comunicación de la derecha, de la opinión pública de este país, para intentar hacer consentir de que si no se llega a un acuerdo con estas 3 instituciones de Santa Cruz, no hay ningún acuerdo posible en toda Bolivia, que tiene 9 departamentos. Santa Cruz es uno de los 9. Tatiana. Santa Cruz es uno de los 9 departamentos de Bolivia. Muy clara la explicación. Gracias, Freddy. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Todo esto lo sumamos al análisis. Para ello nos acompaña Hugo Moldis. Es escritor, es investigador boliviano, nos acompaña también desde La Paz, allá en Bolivia. Hugo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Tatiana, un gusto estar con Telesur. Muchas gracias. Contigo. Dice hoy el presidente Luis Arce: sobre nuestro cadáver, nunca más un golpe de Estado. ¿Es tal el nivel de alarma por lo que se ve esta marcha multitudinaria en La Paz, este músculo social, este músculo popular? A ver, hay 2 aspectos muy puntuales. El primero, que el bloque golpista que conocimos el año 2019, tanto en su frente nacional como en su frente internacional, hoy no es el mismo. Por lo tanto, no tiene la fuerza, la musculatura que tuvo el 2019. Sin embargo, y ahí viene el segundo aspecto, los sectores más radicales de ultraderecha, asentados en el departamento de Santa Cruz y que buscan además de eso ampliarse hacia el departamento de La Paz a través de un sector cocalero de los Yungas, son una bomba de tiempo.
Es decir, son una amenaza real a la democracia boliviana, a la estabilidad del presidente Luis Arce y a la continuidad del proceso de cambio. Esto me hace recordar, Tatiana, cuando Lenin decía, cuando las clases dominantes están derrotadas, es cuanto más hay que temerlas porque puede haber el manotazo del ahogado, ¿sí? Y están en esa situación. Políticamente están aislados. Ya la descripción de Freddy ha sido contundente, que ya da una idea de cuán aislada está Santa Cruz del resto de los departamentos, ¿sí? El 2019 tuvieron la capacidad de interpelar, de unir, de convocar a sectores sociales en todos los departamentos y generar, ¿no?, un nivel de convulsión y que se consumó con el golpe de Estado. Hoy no tienen esa capacidad expansiva, pero eso no implica, reitero, perder de vista que la capacidad de ruptura con el orden constitucional está principalmente en Santa Cruz, en ese comité cívico, en las bandas paramilitares concentradas en la Unión Juvenil Cruceñista y que busca también desde La Paz, en el sector de los Yungas, convertir a un sector de los cocaleros, lo ha dicho una militante de extrema derecha, Carmen Eva González, convertirlos en el ejército de ocupación de La Paz. Ante eso, la respuesta popular de hoy ha sido contundente. Yo, la verdad, me he quedado sorprendido porque después de 5 horas del acto central, ahí, como dice Freddy, en la Plaza San Francisco, había gente que todavía estaba en la Ciudad del Alto, es decir, a kilómetros y kilómetros de la Ciudad del Alto, bajando hacia la Plaza de San Francisco. Sí, todo un músculo social y popular que se va a las calles. Cuando nos hablan de los grupos paramilitares, conocidos también como parapoliciales en Santa Cruz, ellos fueron claves en el derrocamiento, en el golpe al presidente Evo Morales en 2019. ¿Por qué esos grupos no están judicializados, Hugo? No, el Ministerio de Gobierno ha emprendido un proceso de judicialización, por ejemplo, con la Resistencia Cochala, que es un grupo ultra radical bastante organizado en la ciudad de Cochabamba, en el centro del país. No ha tenido la misma fuerza hacia la Unión Juvenil Cruceñista, no es que no se ha hecho nada, pero es una estructura político-militar, Tatiana, que no es pequeña, es una estructura político-militar bastante grande, bastante numerosa, con diferentes niveles de organización. Y muy violenta, Hugo. Y extremadamente violenta, lo vimos en 2019 aquí en Telesur, extremadamente violenta. Bastante violenta, entonces por eso políticamente están aislados, pero militarmente podrían cometer cualquier locura. ¿Qué están esperando? Que pase septiembre, ¿sí? Las 72 horas o el paro cívico indefinido va a ser después de septiembre por una sola razón. Están tratando de que no se rompa el frente interno en Santa Cruz, porque ese departamento, sobre todo la ciudad de Santa Cruz, va a ser el epicentro de la expoferia, de una feria empresarial que hacen cada septiembre y en la que vienen muchos socios inversionistas extranjeros, o incluso que muchos de ellos aprovechan para colarse a pesar de su origen, como ocurrió el año 2019, muchos agentes norteamericanos, agentes de inteligencia de la DEA, de la inteligencia militar norteamericana y de la propia CIA, utilizaron la feria para ingresar al país, ¿no? Entonces ellos van a esperar septiembre. Después de septiembre van a ir a la ofensiva. Y esa ofensiva quiere decir entonces que también tienen figuras claves que los acompañan en otras partes del país, en los otros departamentos y en La Paz, Hugo. Es ahí donde está su problema, ¿sí? Porque tiene un sector radicalizado dentro del movimiento cocalero, pero no tienen el nivel de respaldo que tuvieron
el año 2019. Hay algunas figuras, el alcalde de la ciudad de La Paz, el alcalde de la ciudad de Cochabamba, que está tratando de hacer buena letra y un poco cambiar esa imagen de dureza por una imagen más bien de viabilidad electoral para el año 2025. Por eso decía, no tienen las mismas condiciones políticas, reitero, políticas, pero tienen destacamentos político-militares, parapoliciales, en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz, están tratando de activar grupos juveniles de resistencia violenta, como ellos le llaman. Tienen gente en Potosí que también nutrió con mucha gente al golpe de noviembre del 2019. Por lo tanto, yo diría, políticamente la relación de fuerzas es hoy favorable al gobierno, al proceso de cambio, a la continuidad de la reactivación económica después de haber estado en el hoyo al que condenó la dictadura de la señora Áñez, pero militarmente siguen siendo una amenaza. Ahora, no hay golpe si no hay policía y si no hay fuerzas armadas. Ellos están tratando a través de militares pasivos, sobre todo militares más que policías, de lograr generar un estado de malestar en las Fuerzas Armadas para que la respuesta sea la misma que el año 2019. Ese grado de malestar está hasta ahora controlado por el gobierno, pero puede pasar cualquier cosa. Va a depender mucho cómo la relación de fuerzas políticas y militares se va desarrollando en septiembre, si es que acaso ellos persisten en este proyecto desestabilizador. Si es que persisten en ello. Y la manera, Hugo, en contrarrestarlo, ¿será más movilización? ¿Será más presencia en los distintos departamentos del gobierno? ¿Cómo plantear ese escenario? Sí, yo creo que hay que aprender de las lecciones del 2019 en las que al señor Camacho se lo dejó avanzar cuando ya era prácticamente imposible detenerlo. Solo la movilización popular, pienso yo, solo la actitud consciente de los hombres y mujeres de Bolivia, incluso de quienes pueden no compartir política ideológicamente con el gobierno, pero que quieren reactivación, que apoyan la estabilidad económica que hay en Bolivia, que están satisfechos por ser uno de los países con más baja inflación en América Latina. Bueno, se trata de mover a todos estos sectores para evitar, tanto desde el campo político hasta el campo social, evitar que se repita lo que sucedió el 2019. Muchísimas gracias por ese análisis, Hugo. Pues la alerta encendida ante el nivel de peligrosidad. Siempre muy atentos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un gusto. Buenas noches. Hasta luego. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Chile, además del rechazo de movimientos sociales e indígenas, la detención del reconocido líder mapuche Héctor Yaitul genera suspicacia política. Denuncia la primera ministra del gobierno Boric, la derecha condena y sucede a solo 9 días del referendo que decide la nueva constitución del país, el futuro político y del Estado chileno. Vamos a revisarlo, vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. En Telesur vivimos la emoción del deporte y para estar más cerca de ti, cambiamos a los satélites IS-34 y IS-14 para traerte a tus pantallas el mejor contenido tanto en inglés como en español desde América hasta Europa. Cuéntame, ¿ya adquiriste nuestra señal? Si aún no lo has hecho, contacta a tu teleoperadora y unámonos todos en una sola emoción, porque Telesur siempre da más.
En Noticia Chile se produce la persecución política en contra del reconocido líder de la coordinadora Arauco Mayeco de la organización mapuche, Héctor Yaitul. Se dicta prisión preventiva por delitos asociados a la seguridad del Estado. Vamos a revisarlo. El líder de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, fue privado de la libertad por 30 días, luego de que el juzgado de garantía de Temuco, en la región de la Araucanía, acogiera la solicitud de la Fiscalía y del Gobierno por supuestos delitos de robo de madera, usurpación y atentado contra la autoridad, relacionados con hechos ocurridos entre enero de 2020 y mayo de este año. La policía detuvo el miércoles a Yaitul en un restaurante en la ciudad de Cañete, a 500 kilómetros de la capital, al sur de Chile, y estará recluido en la cárcel del Manzano 2 en Biobío. A través de un comunicado, la coordinadora Arauco Mayeco señaló que la decisión del gobierno, a la que califican de pseudoizquierdista, da continuidad a lo que fue antes la concertación. Pone una vez más su administración al servicio de las oligarquías y conglomerados económicos que tienen sus intereses puestos en el territorio ancestral mapuche. Desde la sede de la Policía de Investigaciones en la Araucanía, el líder mapuche, Rafael Pichún, denunció la persecución política sobre el principal vocero de la coordinadora Arauco Mayeco. Sucede en vísperas del plebiscito constitucional el próximo 4 de septiembre. Está claro la persecución política, está claro que nuestro pueblo está sufriendo hoy día la persecución del empresariado, la persecución del Estado chileno y que aquí se está manipulando la información, se está llevando a nuestro pueblo a la utilización para fines políticos que tiene hoy día el gobierno de Boric. Por otra parte, el presidente Gabriel Boric aceptó la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, tras conocerse que se estableció un contacto telefónico con Yaitul en mayo a través de una asesora de la Secretaría de Estado. Allí los hechos, vamos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Rodrigo Román, abogado de la Defensoría Popular, es abogado del líder mapuche Héctor Yaitul, nos acompaña desde Santiago, en Chile, en esta nación suramericana. Abogado, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación y mucho gusto saludarlo. A usted muchísimas gracias. La investigación, según la Fiscalía, según las autoridades judiciales, en contra del líder mapuche Héctor Yaitul lleva 2 años. ¿Por qué se desencadena ahora, a solo 9 días de este plebiscito que resulta histórico para el país? Tal cual usted lo dice, esta investigación en realidad lleva 2 años y medio, un poco más, y lo curioso es que a 10 días del plebiscito constitucional, lo que, según los que detentan más las posiciones institucionalizadas en Chile, significa uno de los hitos históricos más importantes de los últimos 50 años, precisamente revienta este conflicto, que es el conflicto político latente que hay en Chile, entre el Estado de Chile y el pueblo nación mapuche, y revienta que sobre la base de las presiones que han ejercido fundamentalmente los ricos, los poderosos, los latifundistas en Chile, que ha significado entonces activar todos los dispositivos penales del Estado, particularmente al gobierno de Chile, al gobierno central, al gobierno de Boric, quien en mayo de este año amplió una querella que había interpuesto en su momento el gobierno de Sebastián Piñera, lo que permitió entonces que la Fiscalía con la policía y los tribunales actuaran rápidamente en la detención de Héctor Yaitul, luego en la formalización y en el decreto de prisión preventiva del día de hoy. Razón por la cual, si me lo permite entonces, y a propósito de la vinculación que usted hace, efectivamente, esto más bien parece un parte de la propaganda política electoral a puerta del plebiscito, ¿verdad? Utilizando como trofeo a la persona de Héctor Yaitul, Peñi, que es reconocido en Chile y el mundo como uno de los voceros de una de las organizaciones en resistencia del pueblo nacional mapuche, de una de varias que existen en Chile y que vienen desarrollando distintas acciones en lo que llaman la macrozona sur, lo que es conocido también como el Gualmapu. Sí, ¿y por qué? Se lo pregunto de distintas maneras, además de pensar si son las autoridades que acompañan al gobierno de Gabriel Boric las que realizan esta detención después de lo que usted nos está contando. Entonces, ¿quién está detrás de que algo no salga bien al gobierno del presidente Boric? Dicho también de otra manera, ¿a quién le favorece
La derecha de alguna manera de un lado celebra, otros siguen condenando, para tratar de entenderlo. Claro, ahí te me lleva a un terreno que no es propio de mi oficio como abogado, ¿verdad? Porque dice relación con la interpretación de la política en Chile, pero claramente aquí hay una vinculación. Esta operación política, que no ocurrió en el gobierno Piñera, es muy igual, es muy semejante, si no igual, a la llamada al caso Huracán, la operación Huracán del 2017, cuyos autores intelectuales son los mismos que eventualmente pudieran estar detrás de esta maniobra política. Recordemos que el actual subsecretario, Monsalve, el subsecretario del Interior, tiene una estrecha vinculación con todo el vínculo del otrora subsecretario Mahmoud Alewi, que fue quien de los que nos urdieron, armaron lo que es la conocida como Operación Huracán, caso que ha ocupado hasta ahora la judicatura en Chile por ser uno de los escándalos más grandes de la inteligencia policial. De hecho, a ese respecto, generales de carabineros, mayores, capitanes se encuentran con arresto domiciliario y enjuiciados a propósito de sendos delitos de falsificación de instrumento público y de imputación de graves denuncias en contra de mi representado y otros comuneros mapuches. Entonces, por supuesto que yo no sé si es para desestabilizar el gobierno, no me atrevería a eso. Yo creo que más bien es una maniobra política que favorece a toda la clase política. Porque aquí lo que está en disputa en el fondo es el conflicto, que es uno de los conflictos más grandes que atraviesa la sociedad chilena, que es el conflicto entre el Estado y el pueblo de la nación mapuche, que es una de las primeras naciones, los pueblos originarios más grandes en nuestro territorio. Entonces, claro, como ha habido un incremento de las acciones de lucha y de resistencia en el Gualmapu, ha habido también de parte del Estado un mayor incremento en la militarización, dotación de policías, de recursos y de ensañamiento con las familias y las comunidades que resisten el proyecto neoliberal que en Chile se instaló hace 30 años y que no ha variado un ápice, sea gobiernos de la derecha o los gobiernos de la concertación. Ha habido un patrón común. Entonces, claro, lo que se esperaba una actitud distinta por este llamado gobierno transformador, pero a poco andar nos dimos cuenta que en menos de un semestre, tal cual lo decía el Peña Yaitul, la ministra del Interior, llegó al Gualmapu hablando de Gualmapu, saludando en la lengua propia del Mapuzungún Marimari, y hoy día lo que está es festinando, celebrando la detención del Peña Yaitul, porque entiende que esa es la respuesta por lo demás la respuesta que el Estado de Chile siempre la ha dado a las comunidades en resistencia del pueblo de la nación mapuche. Entonces, sí, no es nuevo, esto tiene por lo menos ya un cuarto siglo en nuestro país. Claro, usted nos hablaba de la operación Huracán del año 2018, en donde se intentó vincular precisamente a Héctor Yaitul, y lo que sí se comprueba es un montaje por parte de agentes de la policía. En este momento, recordando todo esto que ha sucedido, ¿la vida de Héctor Yaitul corre peligro, abogado? O sea, en primer lugar, lo que me ha pedido también el Peña denunciar es que la magistrada del juzgado de garantía de Temuco, de manera increíble, ordenó que el cumplimiento de la prisión preventiva, mientras esta dure, sea en un penal de una ciudad distante al menos 200 o 300 kilómetros de su lugar del entorno del Peña, en la ciudad de Concepción, la razón por la cual lo desvincula de su quehacer habitual, digamos, y desde su cosmovisión y su costumbre, ¿verdad? Todo lo que es propio de la espiritualidad de los miembros del pueblo de la nación mapuche, tiene un régimen severo de aislamiento, lo que ciertamente constituye un castigo ilegal, ¿verdad? El aislamiento también propiamente tal está tratado en diversos instrumentos internacionales y está precisamente señalado o referido como un acto de tortura del Estado hacia los particulares. Sí, sobre el caso en sí mismo hay muchísima atención mediática hasta ahora, especial por los medios corporativos locales chilenos. ¿Por qué este nivel de espectacularidad de la detención de Héctor Yaitul? Si había un proceso, ¿no habría sido mejor citarlo a declarar para que él vaya ante la fiscalía, al juzgado que se le indique, etcétera, etcétera? Y no esta detención en un restaurante que llegan los medios tan rápidamente, lo suben en un helicóptero, se lo llevan, toda esta espectacularidad que parecía así como todo muy cuadrado y muy organizado. ¿Qué cree usted? O sea, yo creo que lo que usted señala desde tan lejos, y que lo puede advertir también, imagínese, a varios centenares, si no miles de kilómetros, usted puede advertir aquí que efectivamente esta operación política está perfectamente urdida, porque hay una concomitancia con ciertos medios de comunicación, por ejemplo, los que filtraron la información respecto al supuesto llamado que habría hecho la exministra, que renunció hoy día, ¿verdad?, uno de sus asesores. Esa filtración de esa escucha telefónica ni siquiera ha sido puesta en conocimiento de esta defensa ni de los intervinientes en este proceso. Y hoy día sorpresivamente... Abogado, esa filtración fue hecha por parte de la policía a un medio de comunicación privado. O sea, todo indica que si no es la policía, es la fiscalía. No hay ninguna otra alternativa.
y eso constituye un delito en Chile, la filtración de esos antecedentes. Por eso pudimos dar cuenta que la Fiscalía hoy día estaban bastante nerviosos y preocupados al final de la audiencia cuando supieron esta otra bomba, digamos, noticiosa, que era esta escucha telefónica que se habría realizado el teléfono de la ex ministra. Imagínense el alcance que tuvo la detención de estos youtubers, que significa desde luego en menos de 24 horas la renuncia de un ministro. Entonces, claro, acá la clase política en general está festinando. La clase política festina de lado a lado, digamos. Los apruebistas y los rechazadores aprueban porque efectivamente hay un compromiso de la clase política de dirigir toda la fuerza política y militar en contra de la comunidad en resistencia que en el Gualmapu se alzaron en contra del Estado de Chile hace por lo menos ya 25 años. Claro, que vincular siempre con todos y cualquier mal que se registra en el país, aplicando además la ley terrorista, como hemos visto en tantas otras oportunidades. Quiero preguntarle acerca de las pruebas que presentan las autoridades, que presenta la justicia, porque la mayoría de ellas son declaraciones que Héctor Yaipool le da a los medios de comunicación. ¿Eso es una prueba? ¿Es legal? ¿Sirve en un proceso de estas características, abogado? O sea, lo curioso es que el gobierno de Chile y la Fiscalía de Chile han señalado que no persiguen ideas, sino que conducta, y lo que ha quedado claro es que lo que se está castigando hoy día son las expresiones proferidas por el Peñi dentro del contexto. Hemos perdido la comunicación con nuestro invitado. Nos quedan unos minutos más para completar nuestro programa, así que le pido a la producción que rápidamente restablezcamos la comunicación. Abogado, ¿me escucha? Sí, se había interrumpido la... Exactamente. Sí, qué bueno que nos quedan aún unos minutos para poder conversar. Acerca de las pruebas, abogado, dicen las autoridades que especialmente por lo dicho por Héctor Yaipool hace unas semanas en el lanzamiento, además de un libro de su propia autoría, donde él dice que se recupera la madera para venderla y para comprar fierros. ¿Esa es la principal prueba en su contra? No es precisamente aquella, pero son declaraciones de similar característica o del mismo tenor. Aquí, sobre la base de declaraciones, sobre la base de entrevistas concedidas por el Peña y Yaipool en diversos medios que se publicaron en YouTube y algunos medios independientes, medios locales, ese es el principal fundamento para señalar que Héctor Yaipool sería responsable, por un lado, del delito de incitación y por el delito de avalar o apología. Lo contenido en la Ley de Seguridad del Estado, una ley penal especial que rara vez ha sido aplicada o ha llegado a puerto, porque efectivamente hay una disposición política. Yo partí en esta conversación con ustedes señalando que la investigación penal por el delito de ley de seguridad del Estado, conforme a nuestra normativa interna, se puede iniciar o activar solo con las denuncias que puedan hacer los gobiernos. Y en este caso lo curioso es que esto se inicia con denuncia que hace el gobierno de Piñera en febrero del año 2010, y se consolida, a propósito de las presiones políticas, con una ampliación de querella que hace el actual gobierno de Boric en mayo de este año. Razón por la cual hay una continuidad en los gobiernos de Chile, por lo tanto el Estado de Chile precisamente en que está respondiendo de esa manera al conflicto en desarrollo, y se le atribuye a Héctor Yaipool algo así como que él sería el rey de los mapuches, ¿verdad? Porque él dice hay que hacerlo todo y sería todo en respuesta a aquello. Olvidan, por ejemplo, los persecutores y las policías, que bien lo saben, que son 6 o 7 al menos las organizaciones diversas a la Cámara, que desarrollan también acciones de similares características. Malamente entonces se le puede atribuir todos los hechos de violencia. El Peña decía, yo no sé si ustedes conocen ese dicho, pero el Peña en conversación en un receso que había, decía, es como que lo que se conoce como ese viejo dicho, ese viejo refrán, es como el ciego echando la culpa al empedrado, ¿no? Sí, lo entiendo. Con respecto a eso, entonces, sobre todo porque esa es una frase... Dígame, sí. Yo quiero agregar lo siguiente. En cuanto a la absoluta falta de prueba, hemos descubierto en una carpeta investigativa, un expediente oficial bastante voluminoso que recién conocimos el día de ayer. Son casi 10.000 fojas, estamos de cabeza trabajando en él, pero por ejemplo pudimos detectar que las principales pruebas son las publicaciones y los dichos de prensa, todo lo cual se ajusta y está amparado en la libertad de expresión, ¿verdad? La descripción de hecho no es más que libertad de expresión aquí en cualquier parte. En segundo lugar, se dice que serían escuchas telefónicas, que la verdad que son interpretaciones torcidas de los policías, de los fiscales, para endosarle una responsabilidad penal. Ellos hablan de una supuesta georreferenciación de los teléfonos, lo cual no es exacto. Y finalmente, lo que es más determinante aún, dicen que habrían tenido un testigo
habrían tenido un testigo civil y que ahora resulta que si por estudiado los antecedentes resulta ser que es un ex funcionario carabinero y que como testigo secreto sin rostro declara que habría reconocido a Héctor Yaitul en una de las acciones. Y lo curioso es que su declaración dice que un grupo de 10 personas encapuchadas, todos encapuchadas, vestidas de negro, no obstante logra reconocer a Héctor Yaitul. Y ese es el reconocimiento que hay. Un ex policía de carabineros reconoce a Héctor Yaitul. Y es con esos antecedentes se decretó la prisión preventiva. Indudablemente nosotros creemos que la prisión preventiva se decretó por la presión política que hay sobre la judicatura los últimos días. Y claro, especialmente desde ayer. Las pruebas que tiene la Fiscalía que tendrán que ser refutadas. Sobre este tema de recuperar la madera para venderla y comprar fierros para vendérsela, ¿a quién, abogado? Bueno, ya ahí yo desconozco aquello. Esa imputación la tiene que defender y sostener la Fiscalía. Yo, los antecedentes son que Héctor Yaitul, tanto mi representado en esta causa, no tiene ninguna vinculación en los hechos concretos que se le vinculan. Porque la responsabilidad penal en cualquier parte del mundo, en un Estado democrático de derecho, es primero personal y respecto de determinadas conductas, ¿cierto? Eso es lo que sanciona el derecho penal. Claro. No sanciona, no hay sanciones genéricas. Entonces lo increíble es que aquí se señala, el tipo penal de la Ley de Seguridad del Estado señala el que incita a la comisión de delito. Pero aquí la Fiscalía utiliza que habría una incitación indirecta. Fíjese usted. Entonces así como que más o menos se incitaría. No, pues, si no es algo que parece, las cosas son lo que son y no lo que parece que son. Entonces, esto me recuerda, esto, abogado, me recuerda con usted, como nos lo está contando, el influjo psíquico por el que es acusado el expresidente Rafael Correa en Ecuador, que él hizo una transmisión mental para de alguna manera cooptar el pensamiento de un grupo de personas para que cometieran un delito, algo bastante traído de los cabellos. Por último, con todo eso que usted nos está diciendo, volviendo al tema además que resulta fundamental, que es el plebiscito, por primera vez en la historia se decida si se aprueba o se rechaza, que el pueblo tome la decisión el próximo 4 de septiembre, abogado. El pueblo mapuche será sujeto de derecho. Uno se pregunta si lo que están buscando es que esta causa, además con una figura tan reconocida como Héctor Yaitul, sea lo que necesita el rechazo para que definitivamente se pierda. Este tema me encargué de preguntárselo al Peña y Yaitul en un receso que tuvimos, porque aquí en Chile algunos periodistas y algunas periodistas han señalado que Héctor Yaitul sería como el símbolo del rechazo, estaría haciendo campaña por el rechazo. Y la verdad que yo coincido con lo que dice el Peña, y eso es lo que me pidió que transmitiera. En sus palabras, efectivamente no le pueden endosar ninguna responsabilidad ni a él ni a ninguno de los miembros del pueblo nación mapuche y de las comunidades en resistencia, porque ese es un problema político de los chilenos, de la institucionalidad chilena. Entonces, este gobierno, que se dice transformador, pero a poco andar, ha quedado al descubierto que gobierna con los ricos y para los ricos, y que gobierna con los otroras gobernantes de este país, con todos y cada uno de los que fueron miembros de los gobiernos de la concertación, da cuenta que efectivamente lo que ocurre en Chile es una situación de descrédito respecto de la política. No olvidemos el estallido social que está en desarrollo, por más que quieran opacarlo con todo este camino institucionalizado que se ha hecho, porque efectivamente le quieren poner paño frío a un conflicto que está latente. No solamente el conflicto del Estado de Chile con el pueblo nación mapuche, sino que el conflicto en los centros de las ciudades con el pueblo pobre también está latente, a propósito de las condiciones de miseria y de hambre en las cuales están envueltos nuestro pueblo. Pero no obstante eso, la clase política en general, desde el gobierno de Boric, pasando por la antigua concertación y para qué decirlo de la derecha a derecha, todos han festinado con la detención de Héctor Yaitul, como creyendo que con eso se pondría fin al conflicto. Y bueno, habrá que ver que efectivamente el Peña hoy día privado de libertad no tiene ninguna capacidad. Él no es rey, no es comandante de nada. Él es un vocero de la CAM, de una organización, y en esa calidad lo que hace es, conforme también a la comisión que tiene, vocería o ser la interlocución de su organización con la comunidad nacional e internacional. Abogado, muchísimas gracias por todas estas reflexiones, por este análisis. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, que esté muy bien. A usted muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Hasta mañana, sigan con nosotros.